Y lo tenemos en línea a Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá por Radio Plus de La Plata, la 96.7. Un verdadero y enorme gusto poder conversar con usted. Buenos días y muchas gracias por sus palabras. No, por favor, es muy difícil, la semana pasada lo teníamos a Horacio González, ahora usted, tratamos de hacer estas notas y la verdad, son esas notas, conversar con ustedes, no sé qué le pasa al oyente que está del otro lado, pero a uno, lo reconfortan el espíritu, si es que el espíritu existe, reconfortan la razón, para hacerla, reconfortan la razón, hablar así, con personas, de la potencia intelectual que tienen ustedes, y lo bien que hacen con sus palabras, ¿no? Pero cuéntenos un poquito, Osvaldo, cómo fue este homenaje que le hicieron en la UBA, este reconocimiento que le hicieron en la UBA. Bueno, fue realmente muy lindo. Hablaron primero dos investigadoras sobre un tema sobre los pueblos originarios y otro tema sobre la prensa en la Argentina durante la dictadura. Y después habló el titular de la cátedra, el doctor Mariano Ferreira, y recordó los tiempos en que él era profesor adjunto de Derechos Humanos y yo era el titular. Bueno, hizo toda una descripción de cómo yo comencé a enseñar el respeto a los derechos humanos en la Facultad de Filosofía, en la primer cátedra de Derechos Humanos que hubo en la Argentina, hace casi ya 20 años. Y después se me dieron la palabra a mí, y bueno, y yo desarrollé todo un poco la trayectoria de mi vida, las experiencias, las luchas, las cárceles, las persecuciones, el exilio, y finalmente el regreso a la Argentina y el continuar con la defensa de los derechos humanos. Fue realmente muy hermoso, estaba el aula magna de la Facultad de Filosofía completamente llena, así que valió la pena vivir cuando uno vive estos momentos, ¿no?, tan hermosos. Osvaldo, le pregunto esto, arranquemos positivamente. Usted contaba, hace 20 años tuvimos la primer cátedra de Derechos Humanos. De aquellos días trágicos, de mierda, de terror de la dictadura hoy, ¿qué ha evolucionado positivamente en la Argentina? Bueno, por lo menos tenemos una sociedad sin violencias, aunque la violencia está siempre permanente, con que todavía realmente hay villas miserias en Argentina, hay gente sin trabajo, todavía no hemos solucionado esos dos problemas fundamentales, pero ya realmente no existe el dominio militar y la persecución a otros pensadores de tipo político y su desaparición. Realmente estamos viviendo un periodo de experiencia, de hacer experiencias, y para fundamentar una democracia más democrática, ¿no? Nos falta todavía un camino bastante largo, pero creo que lo vamos a lograr. Le pregunto esto, casualmente esto fue organizado, pues yo decía, por la red de investigadores en genocidio y política indígena en la Argentina, ¿no?, más la Cátedra de Derechos Humanos. Hoy está muy efervescente la cuestión de los pueblos originarios, la cuestión indígena, tanto en el norte, en el Chaco, en Formosa, como en el sur por atropellos que hay sobre la tierra. ¿Qué lectura está haciendo de esto? Y cómo lo está tratando, y cómo ve que lo está tratando el gobierno esta situación, ¿no? Bueno, realmente los pueblos originarios se piden por sus derechos que nunca fueron reconocidos. El reconocimiento de sus tierras comunitarias, que siempre se les están quitando, principalmente en Formosa, ¿no? En esas tierras esos pueblos han vivido desde hace siglos y nunca han sido reconocidas por los gobiernos, porque dicen que no tienen derecho de propiedad. Claro, los pueblos originarios nunca han tenido el sentido de la propiedad, para ellos todo es comunitario, todo es de todos, y eso no lo pueden comprender nuestros gobernantes, y no se les reconocen esas tierras comunitarias, y es algo por lo cual tenemos que luchar, se lo merecen. Son razas que desde hace siglos que están en estas tierras y merecen tener tranquilidad, merecen que se les respeten sus culturas. Y también se ha hecho muy poco, hasta ahora se ha hecho muy poco con respecto a eso, y también se ha hecho muy poco por el cuidado de la naturaleza, por la ecología.
por la cual ellos, los pueblos originarios, siempre han luchado, ¿no? Se oponen a la tala de bosques, por ejemplo, y se oponen también a la producción de productos que dañan a la naturaleza y a las próximas generaciones. Usted, esto que decía Osvaldo, digo, me surgen una pregunta con dos temas, digo. Por un lado, cuando usted decía lo primero, lo del sentido comunitario, todo eso, digo, también hay que reconocerle el sentido que los pueblos originarios, digo, le daban a la palabra, digo, ahí una de las presentaciones que han hecho ante la justicia, digo, toman aquello que les dijo San Martín en su momento, de que las tierras, que si apoyaban la independencia, determinadas tierras eran de ellos. Y por otro lado, digo, en lo que usted dice, digo, a ver, no sé si pareciera ser que, digo, después de aquella crisis tremenda del 2001, acá en la Argentina, digo, en función del crecimiento económico, todo vale. Digo, no sé, digo, le planteo estos dos puntos, digo, bueno, digo, para escucharlo a usted, ¿no? Exactamente. Y no es posible lo que está pasando en Formosa, que es un verdadero crimen que hace ese gobernador con los pueblos no les quita las tierras comunitarias y realmente los trata a tiro limpio, ¿no? No puede ser eso. Ya la presidenta tendría que haber intervenido la provincia de Formosa. Va a ser muy buenos días, Eduardo Carolina lo saluda, el gusto. Bien, todo tranquilo. Bueno, justamente, usted lo acaba de mencionar, el atropello por ahí a una cultura que concibe a la tierra como de todo, sino como de quién la puede comprar y como quién la puede explotar, ¿no? Esa idea de la tierra colectiva. Yo recuerdo una parte de un poema de Hamlet Lima Quintana, que él decía, ellos dicen y ahora los comprendo que todos pertenecen a la tierra y a ellos le devuelven sus muertos, ¿no? Esa idea de la tierra es también avasallada de forma general en el mundo, de alguna forma, y se lanzan mensajes a eso, porque no es casual que un presidente como Evo Morales, un aymara, sea el elegido por el imperio, por los Estados Unidos, para gestionar a través de la Unión Europea un manoseo como el que ocurrió, y eso deriva después en un conflicto de un manoseo lamentable que hace que los presidentes latinoamericanos tengan que reaccionar. ¿Cómo vio ese escenario que se generó y toda la polémica que hubo en relación a lo que vivió Evo Morales a raíz justamente de este manoseo que se da en el respeto de una cultura, ¿no? Bueno, sí, realmente está muy claro y está muy bien los países que han apoyado a Evo Morales y el repudio a la actitud de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sigue creyéndose que es el rey del mundo y no puede ser. Tiene que comprender absolutamente otra cosa, ¿no? Y me parece muy bien esta solidaridad latinoamericana con Evo Morales. Además, tiene que ser un orgullo para Latinoamérica que Evo Morales es el primer presidente elegido por los pueblos originarios, ¿no? Es decir, quiere decir que realmente se va cambiando de la concepción de antes, que siempre se tenía a los pueblos originarios como pueblos inferiores. Es importante que se los concibe como sujetos de derecho y sujetos de derecho de un cambio político histórico para lo que es Bolivia, porque no es casual que cuando llega Evo Morales al gobierno, al poco tiempo en que comienzan los movimientos secesionistas por parte de Santa Cruz de la Sierra, que es la parte rica de Bolivia y que son los propietarios del gas y que hacen lobby y presión hasta para querer ser un Estado independiente. Fíjense, a ese extremo llega la situación cuando alguien de pueblos originarios se convierte en conductor de un país, ¿no? Exactamente, usted lo ha dicho bien claro, es así, sí. Osvaldo, digo, ahí, vamos a decirlo así, el otro día, nuestro amigo en común, Julio Ferrer, que ha sido uno de sus biógrafos, ¿no? Digo, con esos hermosos libros que ha escrito sobre usted, con esos diálogos que ha escrito junto a usted, ahí me contaba que está haciendo teatro. ¿Cómo es eso, Bayer, por favor? Bueno, sí, realmente es un hecho que yo denuncié en mis libros sobre las huelgas patagónicas, en mi libro La Patagonia Rebelde, que después del fusilamiento de 1.500 trabajadores rurales durante la época de Irigoyen por parte del ejército argentino, del 10 de caballería, las únicas que reaccionaron fueron las prostitutas del prostíbulo de San Julián, de Puerto San Julián, que no quisieron admitir como clientes a los soldados fusiladores y los echaron del prostíbulo al grito con escobas y palos
al grito de asesinos con fusiladores no nos acostamos. Y las 5 mujeres fueron detenidas, fueron tremendamente castigadas y después fueron expulsadas de San Julián por la policía. 3 terminaron en Ushuaia y otras 2 en Viedma, en Río Negro. Pues todo esto fue llevado al teatro. Esta página que yo escribí en el en el segundo tomo de La Patagonia Rebelde, fue llevada al teatro por Rubén Mosquera, y bueno, y él me puso como actor allí, como el investigador de los hechos, y me invitó a ser actor, y dije, ¿y por qué no? Así que ahora estamos actuando en el Teatro Cervantes los días miércoles. La obra se llama Las putas de San Julián, y en la cual yo actúo, sí. ¿Y cuál es su papel ahí? Digo, a ver, ahí me puede ser que Bayer hace de Osvaldo Bayer. Bayer hace de Osvaldo Bayer como investigador en aquellos años, sí. Y pero al mismo tiempo hay dos actores más. Uno hace del Bayer joven, que hace la investigación, y otro de Bayer anciano. Así que somos 3 que representamos a Osvaldo Bayer. Es muy importante, por cierto. Justamente usted mencionaba, Osvaldo, la cuestión del rol del investigador. Hace muy poco estaba leyendo una entrevista a Pablo Yonto y él decía que reivindicaba el periodismo de investigación, pero al mismo tiempo decía que no puede existir un periodismo sin investigación. Hoy, ¿cómo ve el periodismo? Usted que ha sido señero y forjador de lo que es el periodismo de investigación serio, profundo y que ha interpelado al país y que nos atraviesa de alguna forma a nuestra historia. Hoy, en un marco en el cual siempre se habla de prenseros, de operadores, de escritores de todo tipo, pero el rol del periodismo profundo, ¿cómo lo ve hoy por hoy? La idea de investigador, el rol del investigador, ¿cómo está? Bueno, mire, realmente se debe a la política sobre los medios, ¿no? Porque los medios tendrían que ser de derecho público y no pertenecer a grandes familias, a familias o a una señora o lo que fuera, es decir, al poder económico, ¿no? Lo vemos por un lado en los periódicos que apoyan totalmente al gobierno actual, y otros diarios que todo está todo mal, ¿no? Cuando realmente el estudio tendría que ser profundo y neutral en ese sentido, ¿no? Basarse en la ética, ¿no? Para lo cual me parece muy bien el proyecto de la ley de medios, que fue detenido en parte durante bastantes años, pero que ojalá empiece a discutirse, ¿no? De derecho público quiere decir que en los medios tienen que tener cabida todos los organismos verdaderamente populares, los que representan los intereses de las diversas capas de la población, ¿no? Las organizaciones de defensa de los derechos del niño, de los derechos de la mujer, de los derechos de los jubilados, etcétera, y todo por tener poder de entrar en la información diaria y no directamente de lo que le parece a un equipo de periodistas que siguen la línea marcada por los propietarios. Sí, esto es muy importante, por cierto, porque en el comienzo del programa hoy hablábamos de la importancia de algunas palabras en el periodismo y que se largan no de forma inocente, por cierto. Hoy leíamos un título del diario La Nación al analizar lo que fue ayer la convención del Mercosur, y ellos mencionan que importante ofensiva del Mercosur contra Washington. La palabra ofensiva viene de ofender a otro. ¿Y por qué? Era por la defensa que hacen los países latinoamericanos de no ser espiados, de no ser pinchados por la CIA, y resulta que un medio periodístico argentino publica que eso es una ofensiva contra Washington, como si lo de Washington contra nosotros fuera una caricia. Sí, exactamente. Y bueno, ahí usted está diciendo bien que eso no es libertad de prensa. Es decir, que la libertad de prensa tiene que defender el análisis racional, la libertad de todos y los derechos de todos, y no los derechos de las grandes empresas. Por último, Osvaldo, antes de despedirlo, ¿vamos a tener alguna otra producción intelectual, algún otro libro suyo? Bueno, estoy escribiendo mis memorias, son 86 años vividos muy intensamente en esta república, donde he sufrido cárceles, he sufrido exilio, bueno, y la pérdida de mis queridos amigos asesinados por la dictadura de la desaparición de personas.
así que realmente, y además gobiernos de ideologías muy diferentes, y como digo, 13 dictadores militares, así que hay mucho para contar. ¿Y cómo se siente con este gobierno, con el gobierno, bueno, digo esto que el kirchnerismo dice la década ganada, digo, ¿cómo se siente, cómo se ha sentido en los años del kirchnerismo acá en la Argentina? Mire, yo debo decir lo siguiente, que es la primera vez que yo, como digo, padecí 13 dictadores militares, y es la primera vez que un dictador muere en una cárcel común. Ese es un hecho realmente que es un paso adelante de la democracia argentina. Antes todos los dictadores militares murieron reteniendo su título de general, murieron en sus residencias y tuvieron hasta un acompañamiento oficial, etcétera. Nunca se les reclamó por las dictaduras que impusieron. Esta es la primera vez que la sociedad realmente ha hecho justicia. Eso debemos decir y aplaudir. También es interesante esto de que el dinero de los jubilados ya no va a ser administrado por las empresas privadas, sino de nuevo al Estado. Yo creo que eso es una cosa muy sana. Y también, por ejemplo, varias cosas hay que realmente son de importancia, ¿no? Pero faltan dos cosas de este gobierno. Lo que hablábamos del reconocimiento de los derechos de las tierras comunitarias a los pueblos originarios, y también defensa de la naturaleza, la ecología, ¿no? Muy poco se ha hecho en ese sentido, se siguen talando bosques y se siguen plantando soja. Osvaldo, muchísimas gracias, que tenga muy buen día, la verdad, un verdadero gusto haberlo tenido al aire, y bueno, y por lo menos en lo particular voy a tratar de hacerme una escapada a Capital a ver la obra Las Putas de San Julián, porque la verdad verlo a usted ahí sobre las tablas, que vamos a decir esto, no se enoje, pero en realidad es todo, no solamente usted un ejemplo intelectual, es un ejemplo para, mi padre tiene 90 años, va a cumplir 90 ahora el 8 de septiembre, 86 años sobre las tablas, es todo un ejemplo, para que los mayores también, se pongan las pilas y no empiecen con eso, me duele esto, me duele lo otro, ¿no? Sí. Bueno, Las Putas de San Julián la estamos dando en el Teatro Cervantes todos los miércoles a las 20 horas. Bien, trataremos. ¿Hasta cuándo está, Osvaldo? Y estamos hasta el 24 de agosto. No hay tanto tiempo. No. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros al aire. Un gran abrazo. Gracias por su tiempo, un gran abrazo también para ustedes. Hasta pronto.